un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Bueno, queremos dar la bienvenida a toda la audiencia que estáis conectados con nosotros en esta tarde, en este programa en directo, Figuras Bíblicas, escuchando la cuña de entrada de esta canción tan bonita, reconociendo que si estamos de pie es por la fe, ¿verdad? Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que podemos tener el gran privilegio en estos días de poder seguir escuchando la palabra de Dios, y de eso trata también este programa de por la tarde en directo con Antonio Sánchez desde Alicante, en Figuras Bíblicas, con la segunda parte en cuanto a lo que es la numerología bíblica, y estamos hablando del número 70. Bueno, pues va a haber una introducción de la primera parte que pudimos escuchar hace 7 días concretamente, y poder entrar ya en esta segunda parte, aunque está dividido de 5 partes, valga la redundancia el programa, pero bueno, mejor que Antonio que nos lo explique él, a quien damos las buenas tardes y la bienvenida. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Rodolfo. Pedro ahí también a los mandos y a toda la audiencia, las personas que nos siguen por esta plataforma, bienvenidos, y que Dios nos pueda bendecir y nos pueda traer lo que necesitamos, ¿no? Y Él lo sabe bien, ¿no? Él lo sabe bien, Rodolfo, lo que es nuestra necesidad y la instrucción que necesitamos. Entonces, disponemos nuestro corazón a que Él siga haciendo su perfecta obra en nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Bueno, pues ese es nuestro gran deseo, y queremos dar la bienvenida a personas que ya a través de nuestra página web están conectados con nosotros en Alemania, concretamente en 2 lugares. Uno no nos especifica de dónde es y el otro es Van Gerrenal, desde Alemania. Bienvenidos a todos los que estáis conectados desde allí, en Oaxaca de Juárez, en México, en Oaxaca también, también de México, en Estocolmo, en Suecia, en Panamá, en Colorado Springs, Estados Unidos, también están conectados con nosotros, en otro sitio también de Estados Unidos que no nos especifica el nombre. Bienvenidos también, good afternoon, esto es en inglés, os damos las buenas tardes, estamos aprendiendo hasta idiomas últimamente aquí en Radio Luz de las Naciones, y a los españoles, a todos aquellos que estáis conectados desde Burgos, Salamanca, Madrid, Picaña y bueno, otros lugares más que no nos especifica. Muchas gracias por estar con nosotros, y desde el canal de YouTube ya vemos gente conectada, como es Liliana Rodríguez, ya con nosotros, Ceci Escobar también, otros 5 usuarios más que no nos especifica quiénes sois. Daros, bueno, por bienvenidos, un cordial saludo desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Luz a las Naciones en Cartagena, y bueno, que sepas que estás en el programa Figuras Bíblicas, y ya llegamos al canal de YouTube, donde tenemos 3 personas con nosotros concretamente, no sabemos quiénes son, pero también daros por bienvenidos, y le pedimos a Dios que ensanche nuestro corazón para poder escuchar
la palabra de Dios en esta tarde, en este bloque. Figuras bíblicas. Y ahora sí, Antonio, podemos hacer un resumen de lo que escuchamos la semana pasada en cuanto a este tema, el número 70. Pues sí, Rodolfo, estamos con poder un poquito entender más la simbología de los números y vamos a mirar números que son bastante repetitivos en los diferentes programas también que nos vayan acompañando. Hoy vamos a terminar con el número 70. Bueno, vamos a terminar. Voy a dar algunos datos del número 70. Yo creo que esto es un estudio personal, si el Espíritu Santo nos dirige a poder seguir examinando, escudriñando las Escrituras y seguir nutriéndonos de esta simbología numérica, ¿no? Entonces yo puedo aportar lo que el tiempo me permite y hasta donde llega aquello que Dios me da para compartir. Pero estamos hablando que hablaremos de los números más repetitivos, no queremos entrar en lo que puede dar a confusión, en lo que nos puede parecer, sino en aquellos números que yo creo que cualquier cristiano bien lo ha escuchado, bien lo ha estudiado, y son números bastante significativos y que tienen un simbolismo que hoy podemos aplicar. En este caso estamos viendo el número 70, podríamos también decir el número 40, el número 1, el número 3, sin entrar en muchas más situaciones que yo creo que podemos confundirnos más que ayudar. Entonces, retomando un poquito este número 70, pues estamos en esta segunda parte. Este número 70, como dijimos en el otro programa, tengo que hacer un pequeño repaso de 2-3 minutos, y este número 70 es múltiplo del 7. Yo le identifiqué, donde me centré fue en estos 70 años de cautiverio que vivió el pueblo de Israel en Babilonia. Y ahí es donde podemos aprender sobre todo sobre este número 70. Pero vuelvo a repetir, es el múltiplo del 7 y nos daba un entender y nos está dando un entender que este número 70 o este número 7 es una etapa donde Dios quiere sellar, Dios quiere manifestar su poder, su gloria en una manera personal, si fuera en nosotros, o en una manera o en una etapa, en una circunstancia de la misma iglesia, o en este caso del mismo pueblo de Dios, donde vemos que Dios entra en esta etapa. Él es el que permite que Nabucodonosor, en este caso el rey babilónico, lleve cautivo a su pueblo de Israel, y él también profetiza de antemano por Jeremías y por Isaías también, pero por Jeremías, de que su pueblo a los 70 años concretamente salía de esa cautividad. Estos 70 años que vivió el pueblo de Israel, ellos pudieron dar testimonio, las Escrituras dan testimonio de que Dios estuvo con ellos en todo tiempo. Ocurrieron muchas cosas. Nosotros, este es el segundo programa. El primer programa hemos visto 3 etapas. Podríamos hablar de muchos detalles, pero el tiempo tampoco nos lo permite y estamos hablando por encima lo que vemos claramente en las Escrituras, pero pienso que es un tema que también se podía profundizar y se podía sacar mucho provecho para que uno personalmente escudriñe las Escrituras. Pero nosotros estamos viendo 5 etapas, hemos identificado 5 etapas. El programa pasado identificamos 3 etapas y hoy vamos a ver otras 2 etapas. Y vamos a concluir con este número 70. Hago un breve repaso acerca de las 3 etapas que estuvimos viendo el programa pasado. La primera etapa, por supuesto, es la que, vuelvo a repetir, Dios permite que Nabucodonosor queme, arrase con todo Jerusalén y lleve cautivo a Babilonia a todo aquel pueblo judío. También sabemos las razones. Dios quería de alguna manera también perfeccionar a su pueblo, de alguna manera también era un tiempo donde se tenía que separar al justo del injusto, donde vimos o estamos viendo que Dios hace una obra perfecta. Estamos viendo también que en estos 70 años muchos de los hombres de Dios, muchas familias se mantuvieron firmes en las promesas de Dios y estuvieron contemplando a un Dios que los seguía atendiendo aún en este tiempo de cautividad. Y esta cautividad todos sabemos que tiene que ver con su propio pecado. Esta cautividad tiene que ver con
hacer y desear aquello que hacían todos los pueblos paganos o seculares que vivían a su alrededor y querer imitar, querer vivir como ellos, y todo eso les condujo a separarse del Señor, a infringir la ley, los mandamientos, a ponerse en contra del Señor, y el Señor los entra en este cautiverio. Bueno, estos 70 años, mejor dicho, esta primera etapa es el primer momento donde ellos están sufriendo esta entrada en Babilonia. Dijimos también los diferentes grupos, a los diferentes sitios que fueron repartidos, las diferentes tareas que cada grupo estuvo haciendo, pero estuvimos viendo, yo recuerdo, tenemos ahí también algunas citas bíblicas, que sobre todo ellos están marcados o haciendo un poco esta comparación con el tiempo que estuvo también el pueblo hebreo en Egipto. Esa fue la primera etapa, donde se vieron también tan cautivos y tan siendo utilizados para fines que tenían que ver con Nabucodonosor y la Gran Babilonia. Entonces ahí pudimos identificar en esta primera etapa, ellos vivieron esto concretamente. Esa segunda etapa que estuvimos viendo, ahí vimos que Dios empezó a poner su mano sobre ellos y empezaron a adaptarse como ciudadanos en medio del cautiverio. Les permitió tener sus casas, les permitió tener sus hogares, les permitió edificar, les permitió multiplicarse, tener más hijos, casarse. Bueno, ahí los vimos un poco que ellos, es como que empezaron un poquito a respirar en ese cautiverio, porque Dios estaba de alguna manera también en ese tiempo y en esta segunda etapa. La tercera etapa estuvimos viendo que era una etapa de mucha añoranza. Añoranza que les llegó incluso a tener una tristeza tan profunda en su corazón. ¿Qué podían añorar? Pues podían añorar el templo, podían añorar la gloria de Dios cuando se manifestaba en el templo, podían añorar todas esas fiestas solemnes, podían añorar todas las alabanzas que cantaban al mismo Dios, podían añorar los sacrificios, pues bueno, todo lo que estaba relacionado con el templo, con lo sagrado, con lo puro, como Dios daba la provisión y los bendecía. Y lo vimos ahí también usando algunos versículos y algunos contextos de la Biblia, que ellos quedaron ahí bastante tocados en el sentido, muchos de ellos perdieron la fe en la confianza en las promesas de Dios. Y al perder esa fe y en esa confianza que Dios le había prometido, por Jeremías en este caso, que a los 70 años lo sacaría del cautiverio, su corazón empezó a entrar en lo que tenía que ver con aquellos proyectos y aquel futuro que Babilonia podía ofrecer. Cuando hablamos de Babilonia espiritualmente, también estamos hablando del mundo y de sus abominaciones. Es bueno también poder identificar que la Escritura, cuando presenta a Babilonia, tendríamos que ir a Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, y en otros contextos también, el profeta Daniel también nos hablaría de ello, y en este caso también, cuando se habla de la Gran Babilonia, se está identificando al mundo y sus abominaciones, todo lo que Dios abomina. Todo aquello contrario a como Dios ha establecido en su ley y en su palabra. Entonces, ellos de alguna manera en esta tercera etapa, estoy recordando que fueron inducidos a participar, a tener un futuro en Babilonia, pensando que lo mismo aquello les iba a venir bien. Muchos de ellos también perdieron, como digo, esta fe, ¿no? Esta confianza en la promesa de Dios, que Dios los iba a sacar y los iba a volver otra vez a su tierra. Otros muchos quedaron íntegros, creyendo a Dios, de todo su corazón. Bueno, estas fueron las tres etapas, he hecho un recuerdo rápido y hoy nos vamos a ir a la cuarta etapa. Esta cuarta etapa está marcada por este mismo concepto que acabo de hablar, la grandeza de Babilonia. Babilonia en aquel tiempo estaba prosperando, era el imperio mundial, en este caso Nabucodonosor quiso hacer de Babilonia como la más grande, con mucho esplendor, con aquellos jardines que recordamos botánicos, bueno, un imperio tan tremendo
que, como digo, muchos de ellos empezaron a sentirse cómodos. Tenían sus casas, lo vimos, Dios los pudo bendecir en esa manera, tenían sus hogares, empezaron a formar parte de ser ciudadanos caldeos, a tener sus derechos también allí, y empezaron a ver un futuro arraigado allí a Babilonia, como esa gran Babilonia, y a sentirse aceptados también por aquella sociedad. Y tengo aquí una expresión, si me podéis acompañar, es la expresión que nos hace ver y pensar un poco en todo esto. Nos vamos a ir a Jeremías, capítulo 29 y versículo 15. Fijaros la expresión, no de todos, estamos hablando de un grupo que estaba perdiendo la confianza en las promesas de Dios y que empezaron a sentirse de esta manera, cómodos en la gran Babilonia. Dice este versículo 29, capítulo 29, y el versículo 15 dice, habría que leer todo el contexto, pero vamos a leer el versículo que de alguna manera nos da a entender esto que yo estoy expresando, y muchas cosas más, pero no tenemos tampoco el tiempo. Pero nos da a entender esto. Dice, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Es como que están identificando un poco que Babilonia podía ser este futuro, podía ser este descanso, podía ser este lugar donde ellos habían comenzado ya a sentirse bien. Entonces ahí vemos esta expresión que nos hace pensar, ¿no? En medio de las profecías falsas que habían ocurrido, que estaban en medio de este contexto y en medio de las circunstancias que estaban viviendo, muchos estaban poniendo su corazón y su confianza en la gran Babilonia, y así empezaron a sentirse bien. Incluso podemos añadir a todo esto, como bien dijo el profeta Esdras, que empezaron a tener uniones matrimoniales con caldeos, con extranjeros. Y bien sabemos, y bien sabían ellos, el pueblo de Dios y sobre todo sus profetas, que Dios en su ley ya había dicho que no se unieran a yugo desigual. Entonces, si me acompañáis al profeta Esdras, capítulo 9 y versículo 2, nos está hablando un poco acerca de esto también, de este yugo desigual. Y esta cuarta etapa está muy marcada por este yugo desigual. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Por eso digo que uniendo este versículo que hemos leído 15 y lo que el profeta estaba viendo, se había encontrado cuando ya iban a principiar a edificar la casa, cuando habían salido ya de esta cautividad con mano poderosa y porque el Señor lo había establecido, se dio cuenta que había una etapa que estaba muy caracterizada por esta unión, por este yugo desigual. Y todos sabemos que este yugo desigual, la misma ley de Dios, lo abominaba, estaba en contra de lo que Dios había establecido. Ahora cuando tú lees a Esdras el capítulo 9, vas leyendo ahí todo ese contexto, te vas a dar cuenta que Esdras de alguna manera al ver aquella situación, y era una situación, no era puntual en una persona, era una situación bastante agravante, había bastantes familias que se habían juntado, que se habían formado con caldeos, con otros pueblos paganos, habían hijos nacidos ya de esa mezcla, de ese yugo desigual. Cuando tú lees Esdras capítulo 9, si te das cuenta, dice que él se sintió muy abrumado. Esdras se sintió muy abrumado. ¿Por qué? Porque se encontró con una dificultad. La dificultad era corregir aquel mal. Él de alguna manera sintió ese peso y decir cómo el Señor, después de sacarnos del cautiverio como había prometido, cómo nos va a permitir seguir disfrutando de esta libertad que Él nos ha dado después de estos 70 años, viendo lo que estoy viendo, este yugo desigual, todo este tiempo y esta cuarta etapa que estaba caracterizada, y como hemos leído por los principales,
por gente también de peso, que habían cometido tal abominación. Y él se siente muy, muy abrumado. Él tenía que corregir aquella situación, pero claro, corregir aquella situación no era un tema sencillo. Las familias estaban formadas, los hijos ya habían crecido, había muchos intereses establecidos, había allí intereses también económicos, trabajo, futuro, muchas cosas que estaban ahí y que él tenía de alguna manera que corregir aquella situación. Y se sintió tan mal delante de Dios que aquí, cuando entramos en Esdras, el capítulo 9 y el capítulo 10, es cuando se toma la decisión. Él tiene que tomar una decisión, tiene que juntar a aquel yugo desigual y tiene que tomar la decisión de expulsar a las mujeres extranjeras y a los nacidos de ellas, sabiendo que si aquel mal, aquello que infringía la ley de Dios, no era corregido, la bendición de Dios no podía seguir sobre el pueblo de Dios. Estamos viendo esto y estamos contemplando esto, que es importante contemplarlo desde esta manera. Cuando se infringe el mandamiento, ¿cómo vamos a poder seguir unidos o atados a aquello que hemos hecho mal? Todos entendemos que Esdras estaba preocupado por esta situación y aquello se tenía que corregir. Y así fue como realmente empezaron a corregir aquella situación. Pero nosotros estamos viendo el peligro. Es donde yo quiero ahora entrar en 5 minutos y hablar del peligro de unirnos a yugo desigual. Cuando hablamos de yugo desigual, estamos hablando de muchas situaciones, no simplemente de hombre y mujer. Estamos hablando de muchas situaciones que están en contra de lo establecido con Dios, donde nosotros de alguna manera, aquello que está en contra de lo establecido por Dios, aquello que no es de Dios, va a llamar a la puerta de nuestro corazón, y nosotros ya entendemos que esto es la batalla en la cual estamos sumergidos. Va a llamar a la puerta de nuestro corazón para tentarnos a que caigamos en esta falta de fe, para que nos unamos a este yugo desigual. Entonces el yugo desigual puede ser un tema muy amplio y lo tenemos que discernir cada uno de nosotros, también el tiempo que estemos viviendo, a lo que somos tentados, que Dios no le agrada. Si eso entramos, ese es el yugo desigual, quedamos ahí en este tipo de trampa, quedamos atados. Y eso Dios lo tiene que tratar en nuestra vida. Seguro que muchas personas de las que me están escuchando, como cristianos, podemos decir que en alguna etapa de nuestra vida hemos sido tentados tan fuerte que nos hemos unido a yugo desigual, y tenemos la experiencia también en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios, que Dios nos ha llevado a ese tiempo, a ese momento de luto, de arrepentimiento, de implorar su perdón y de querer deshacernos, quitarnos todo aquello a lo cual tomamos, nos agarramos y nos unimos como yugo desigual. Efesios, el capítulo 6 y los versos 14 al 16 nos lo habla muy bien. Dice el texto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo? Y ahora aquí nos está dando un poco el por qué no debemos de unirnos a yugo desigual con los incrédulos. Y empieza a hablarnos qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, primeramente. Segundo, nos está diciendo y qué comunión la luz con las tinieblas. Tercero, y qué concordia Cristo con Beliar. Y cuarto, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y quinto, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y cuando tú lees esto detenidamente, pues aquí te das cuenta realmente de lo que es este yugo desigual. Nos está diciendo que qué compañerismo primeramente tiene la justicia con la injusticia. ¿Pueden ser compañeras la justicia y la injusticia? ¿Se pueden asociar? ¿Pueden trabajar en la misma dirección? Podríamos hacer todas estas preguntas y yo creo que la respuesta de cada uno de nosotros sería muy fácil. ¿Cómo puede ser
que sean compañeras y que trabajen en una misma dirección. Nunca la justicia trabajará en la misma dirección que la injusticia. Ni se pueden asociar, ni pueden estar de acuerdo en nada. Bueno, ahí nos damos cuenta. También esto que estamos viendo sobre el yugo desigual. Después está diciendo, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. Y hablamos de comunión igual. ¿Qué relación sincera? Vamos a hablar de una relación sincera entre hermanos como comunión. Esa relación sincera que podemos tener entre hermanos, entre tú y yo. Eso de alguna manera, como está diciendo aquí el escritor, esta comunión puede ser entre luz y tiniebla. Siempre que hablamos de comunión, hablamos de un corazón delante de Dios sincero, donde tú y yo estamos de alguna manera dándonos información de aquello que recibimos de Dios, y donde también estamos reconociendo también nuestros errores en muchas situaciones, donde nos estamos poniendo de acuerdo que la palabra de Dios es luz y trae luz a nuestra vida. Nunca podríamos mezclar, como bien está diciendo ahí el escritor de Efesios, la comunión que tiene que ver, en el sentido de la comunión, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Dice, ¿y qué concordia? Cristo con Belial, o con el diablo, está diciendo. ¿Hay alguna armonía? ¿Hay algún mismo sentir entre Jesucristo y el diablo? Después nos está diciendo, ¿y qué parte también? Estamos viendo lo que es yugo desigual. Dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Y viendo esto también de parte, es una idea, es una porción muy reservada y muy valiosa cuando se está usando aquí la palabra parte. Entonces nosotros tenemos algo tan valioso en nuestro corazón, ese es el Evangelio, ese es Cristo, la esperanza de gloria, esa es la misma palabra de Dios. Y esa parte está ya en nosotros, estamos disfrutando por su palabra y por el Espíritu Santo de todas aquellas cosas que ya están en nuestro corazón. Tenemos parte. Y por eso dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Nunca se podría asociar, ni nunca se podría mezclar esta parte tan reservada de Dios que tiene que ver con su santidad, que tiene que ver con su obra, que principió y que está perfeccionando, que tiene que ver con sus principios, que tiene que ver con sus valores. Eso, ¿cómo? ¿O por qué? ¿O cómo va a estar con el incrédulo teniendo algún tipo de comunión? Todo eso tiene que ver con yugo desigual. Y después por eso nos dice, ¿y qué acuerdo? Y cuando se está aquí hablando de acuerdo, nos está dando la idea de un tribunal. Y nos está diciendo qué acuerdo no hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y esta palabra nos está dando la idea de un tribunal, de poder llegar a un acuerdo. Y hoy en los tribunales también, todos bien sabemos, hay muchas veces que las dos partes, el abogado defensor y el abogado acusador, llegan a un acuerdo. Pero aquí está diciendo, no se puede llegar a un acuerdo. Nos está diciendo todo lo contrario. No hay acuerdo. ¿En qué sentido y en qué manera? No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Aunque hoy en los tribunales esta parte se llegue a ejercer, de llegar a un acuerdo entre las dos partes, la acusadora y la que es acusada, y llegar a un trato y las dos partes ser favorecidas en alguna manera. Incluso ahí la palabra de Dios nos está dando este matiz importante: no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y ahora el versículo 16, aquí nos vamos a identificar los cristianos. Aquí es una declaración de lo que nosotros somos por su gracia. Dice el versículo 16, siguiendo el contexto donde estamos en Efesios, en el capítulo 6, ahora nos vamos a ir al versículo 16 y la segunda parte. Dice, porque vosotros sois. Esto es una declaración. Aquellas personas que vivimos en esta fe, que vivimos queriendo hacer la voluntad de Dios, amando su venida, queriendo cumplir con los mandamientos, con la ley de Dios. Dice que nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos en este contexto de yugo desigual, y esta es la declaración que nosotros hoy, como hijos de Dios, recibimos. Y recuerdo que estamos hablando de esta cuarta etapa, donde el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, perdieron la confianza en la promesa y se unieron a yugo desigual. Y vuelvo a repetir, Esdras tuvo que tratar esa situación y tuvieron que ser expulsados. Eso se tuvo que arreglar. Y entendieron y se arrepintieron y se dieron cuenta que habían fallado al Señor. Esa cuarta etapa está muy caracterizada por esto que estamos hablando y muchos más detalles que tú puedes estar viendo también. Ahora vamos a terminar con la quinta etapa. La quinta etapa vamos a hablar de aquellos que no perdieron la fe en las promesas de Dios. Tuvieron en estos 70 años, tuvieron una fe viva, tuvieron un celo por lo que Dios había prometido. Estaban esperando con tantas ganas, con tanto entusiasmo, con tanta fe, con tanto ánimo, que se cumplieran los 70 años para que Dios hiciera lo que les prometió. Volveréis a Jerusalén y edificaréis casa. Entonces, aquí tenemos a este grupo, no podemos olvidar a este grupo que permanecieron en esta fe viva, real, durante estos 70 años. Esdras, el capítulo 9 y el versículo 4. Ahí en la primera parte, ahí nos está hablando un poco acerca de este grupo y más grupos que podríamos decir. Yo he identificado a este grupo, que ahí lo tenemos más que claro, y se está hablando un poco también, estamos viendo este momento donde se tuvo que tomar esta decisión de aquellos que se unieron a yugos desigual, pero fijaros lo que se está diciendo en esta primera parte estamos en el capítulo 9 de Esdras y el versículo 4. Dice, y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel. ¡Qué expresión! Y más que expresión, ¡qué actitud! Y más que actitud, ellos se mantuvieron en esta actitud, en ese cautiverio. Dice que ellos temían la palabra de Dios, tenían reverencia, tenían temor a Dios, confiaban en su palabra, estaban esperando que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Y nos sigue diciendo a causa de la prevaricación de los del cautiverio, hablando un poco acerca de ese tiempo del cautiverio, que es el que estamos hablando de él en este número 70 y viendo un poco este entender de este número 70. Ellos se mantuvieron temiendo la palabra de Dios. Bueno, ¿qué podríamos decir también? El versículo 14, estamos también en Esdras, el capítulo 9, y el versículo 14, nos vamos a dar cuenta que ahí hay una pregunta. Dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Aquí se está hablando acerca de este momento donde se tuvo que separar lo que era vil y menospreciado de lo que era honroso. Los que temían la palabra de Dios estaban ahí con toda su actitud y con toda su libertad en el Señor, diciendo, hemos confiado y confiamos en su palabra. Y estamos viendo también en este mismo momento aquellos que perdieron la confianza en la palabra de Dios. Es como que hay un tiempo, en medio de esta quinta etapa también, hay un tiempo donde Dios se para. Y todos sabemos, cuando leemos la palabra de Dios, que su misma palabra es la que profundiza, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice que llega hasta las coyunturas, hasta el tuétano, y ella separa, discierne, pone en claro lo que es justo y lo que es injusto, para que lo atendamos a la luz de su palabra.
y para que podamos librarnos también, si fuera necesario, de aquellas cosas que están ocultas, de aquellas cosas que están en error, a través del arrepentimiento, para ponernos o volver a esa paz delante de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que dentro de esta quinta etapa hay un tiempo señalado por el Señor, que es separar. Y eso lo hace la palabra de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y llegó el momento. Ahora, podríamos decir que este grupo de personas que hasta ese momento se habían unido a yugo desigual y que estaban viendo un futuro en la Gran Babilonia, podríamos decir que el pecado tarde o temprano nos alcanza, les alcanza, o te alcanza, o me alcanza. Vamos a usar el pasado por ellos, el presente hoy o el futuro. Tarde o temprano, si hay yugo desigual, si estamos unidos a aquellas cosas que a Dios no le agradan, por pequeñas que creamos que sean, o por poca insignificancia que nosotros le queramos dar, si estamos unidas o nos estamos uniendo, tarde o temprano nos va a alcanzar. A ellos les alcanzó, porque estamos viendo la quinta etapa, estamos viendo que estamos en un momento cuando estaban saliendo del cautiverio, cuando el rey Ciro, Dios había puesto en su corazón de que volvieran a Jerusalén y que construyera todo el pueblo de Israel casa para Dios. Y en ese momento el pecado les alcanzó. Ese es el momento, y eso hacia donde yo me estoy dirigiendo. Lo mismo pudieron estar viviendo unos años pensando que ahí en la Gran Babilonia, ahí estaba todo su futuro, que su familia, sus hogares y todo aquello que habían conseguido podía ser lo que le iba a durar toda la vida, iban a estar bien, pero les alcanzó el pecado. Y ahí lo podemos ver claramente. Y cuando el pecado nos alcanza, sentimos ese dolor, ese sufrimiento, hemos fallado al Señor. Hay un dolor profundo en nuestro corazón, hay un recuerdo de infringir el mandamiento. Ellos empezaron a darse cuenta y empezaron a reconocer. Cuando tú lees este capítulo 9 y 10 de Esdras, te das cuenta que empezaron a reconocer realmente dónde habían errado, dónde habían fallado, y empezaron a darse cuenta que todo aquello que parecía bueno, todo aquello que parecía agradable, todo aquello que tenía como una apariencia de buen futuro, se volvió contra ellos, porque habían infringido el mandamiento. El pecado los alcanzó. Y ahí es donde vemos en ese capítulo, cuando tú lo lees detenidamente, vemos y nos damos cuenta que ellos en arrepentimiento. Es muy bonito también poder pensar en esta manera. Podemos decir que ya Dios lo declaró en el libro de los Números, en el capítulo 14 y los versos 18 y 19. Me gustaría leer este pasaje y concluir un poco con esta idea o con este tiempo que ellos vivieron también. Dice Números 14, versículo 18, Jehová tardo para la ira. Vamos a pensar en esta manera, viéndolos a ellos, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ellos reconocieron su culpabilidad delante de Dios y delante de todo el pueblo y delante de Esdras. En ninguna manera dijeron hicimos bien, todo lo contrario. Estamos dentro de lo que aquí se está hablando, de la misericordia tan grande de Dios. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, hasta los terceros y hasta los cuartos. Versículo 19. Bueno, ahí nos da un poquito a entender este tiempo que ellos pensaban que la Gran Babilonia y que entrar en todas sus actividades y asociarse con yugo desigual podría ser su futuro. Nos damos cuenta que también fue visitado, fue anunciado, hubo un tiempo señalado que Dios dijo a través de su palabra y de sus profetas, estáis en maldad. Versículo 19 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Simplemente quiero recordar que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia.
Pero nuestro corazón se tiene que volcar y reconocer todos aquellos asuntos que tengan que ver con yugo desigual, como ellos lo reconocieron y tuvieron que tomar la decisión correcta y tuvieron que expulsar todo aquello que le estaba haciendo daño y que no permitía que la bendición y la provisión de Dios siguiera sobre el pueblo de Israel, en su caso. En este número 70 y en esta quinta etapa. Y esta quinta etapa la vamos a relacionar más con aquellos que temieron la palabra de Dios. Y aquí concluimos con estas 5 etapas y con este número 70, que yo creo que en estos 2 programas hemos podido aprender y ver que es un tiempo de Dios. Dios está observando, cuidando, mirando cada detalle de nuestra vida. Quiere perfeccionarnos. Si Él permite alguna circunstancia, algún tiempo que atravesemos, Él lo permite, también abrirá la puerta de salida y también saldremos perfeccionados, saldremos purificados y saldremos limpios, porque Dios cuida y vela de sus hijos en este tiempo, en esta simbología de este número 70. Muy bien, Antonio. Pues como bien hemos estado escuchando, hay unos ojos que se oye el eco. ¿Eres tú a lo mejor, Antonio? Bien. Hemos estado escuchando en cuanto a lo que las consecuencias, ¿verdad?, de unirnos a yugo desigual, y sobre estos ojos de Dios, como bien nos dice en 2 de Crónicas 16, versículo 9, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, ¿verdad?, para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón que toman decisiones correctas para con Él, como en esta tarde hemos estado escuchando, tomar decisiones correctas, santas, y decisiones, ¿verdad?, en cuanto a lo que tenemos que despojarnos de ello, no asociarnos, no ligarnos, no hacer compañerismo con aquello que tiene que ver con todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo creo que ha quedado clara la enseñanza, y ahora tenemos unos deberes, cada uno en lo personal, a examinarnos, ¿verdad?, y como bien escuchábamos al principio, por la fe estamos en pie, y que Dios a través de su palabra haya impartido fe a nuestras vidas para tomar decisiones. La fe viene por el oír, pero no os olvidéis, ¿verdad?, que es el oír la palabra de Dios, y esto siempre va relacionado con una obediencia. Una obediencia, este oír, tanto en el hebreo como en el griego, va relacionado la fe con el oír y el oír con la obediencia. Entonces, sin más, llegamos al final de Figuras Bíblicas con esta segunda parte con respecto a esta enseñanza, como bien Antonio ha dicho, sin querer equivocar en cuanto a lo que son los números, pero sí estos números importantes que la Biblia lo remarca. Entonces, queremos despedirnos de todos vosotros y terminar dándole las gracias a Dios, orando a Antonio y pidiéndole que nos muestre, ¿verdad?, aquello que tenemos que determinar en lo personal cada uno. Adelante. Pues Señor, muchas gracias. Reconocemos que estamos delante de ti. Sí, Dios. Que tú lo conoces todo, lo sabes todo. Aún lo oculto, lo que nosotros ni vemos, pero tú lo conoces. Pero tú envías tu palabra, Señor. Tú traes luz sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras decisiones. Traes luz en toda la profundidad de nuestro corazón para que podamos obrar en consecuencia. Como bien estamos escuchando, de obedecer aquello que tú traes a nuestra vida a través de tu palabra, sí, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos también, Señor, si fuera necesario en algún caso, de despojarnos de aquellos que por la falta de fe, por la comodidad, por ese espejismo muchas veces irreal de lo que ofrece el mundo, no hemos asociado. Permítenos, muéstralo, Señor, y permítenos arrepentirnos y volvernos, Señor, a ti en una manera limpios y purificados por tu sangre. Tu sangre tiene poder, es vigente, es preciosa, sana, limpia de todo pecado. Muchas gracias. Santifícanos en tu verdad, Señor. Sí, Padre. Purifícanos. Necesitamos identificarnos contigo en una manera verdadera, Sí, Señor. sentir esa comunión para disfrutar de la fe, para disfrutar del Evangelio, para ser esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, que podamos alcanzar aquellos propósitos,
nos has elegido, nos has llamado, Señor, nos has perdonado, nos has dado una vida nueva, un instrumento útil en tus manos, y queremos alcanzar los propósitos que te glorifican a ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por cada persona que está escuchando, Señor. Si tú le has hablado, le has estimulado, que sea obediente a ti, Señor, obediente a tu palabra, y podrá ver realmente en su vida un beneficio de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Cristo. Bendícenos, Señor, y todo te lo pedimos en tu precioso nombre, en nombre del precioso Hijo de Dios. Gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Antonio, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Ha habido una audiencia que, bueno, gracias por la enseñanza, nos hablan en varios lugares, y nosotros también damos las gracias a Dios por haber hablado a nuestros corazones en esta tarde, y de esto se trata los programas que hacemos, ¿verdad? De exaltar el nombre de Cristo y de que Él, por medio de su palabra, siga hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Para poder crecer, aquellos que hemos nacido de nuevo, pues seguir creciendo, ¿verdad? No quedarnos en esa pequeñez, en esos niños, ¿verdad? Sino seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, nos dice la Biblia. Y si hoy has escuchado la voz de Dios y todavía no ha habido un milagro en tu vida, pídele a Dios de todo corazón que se revele a ti, ¿verdad? Estamos hablando de una eternidad, no estamos hablando de cualquier cosa ni de un pasatiempo, estamos hablando de una eternidad. Entonces, una pregunta: ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Cristo nos dice que Él es la vida eterna, ¿verdad? Y todo aquel que va a Él no le echa fuera. Y esto es lo más especial, ¿verdad? Que podemos entender, porque lo que ha ido a Él ha sido enviado por el Padre. Y esta es la obra de gracia que Dios puede hacer en este día contigo, como un día la hizo también con nosotros. Así que sin más, se despide un servidor, Rodolfo Vilcher. Gracias una vez más, Antonio, por haber estado con nosotros. Ahí hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, Rodolfo, a la audiencia también, muchas bendiciones, y Dios mediante, el próximo miércoles estaremos, si Dios lo permite. Muy bien, Pedro Vidal ahí a los mandos. Recordaros que nosotros nos vamos del directo, pero todos aquellos que estáis desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Estocolmo, desde Perú también, desde otro lugar de México, ya no es Oaxaca, Iztapalapa, y desde varios lugares de España y en Alemania, seguir con nosotros las 24 horas del día, estamos ahí. Si tenéis que ir a descansar, iros a dormir, pero que sepáis que tenemos la programación continua ahí las 24 horas del día en nuestra página web. Un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros y que Dios os bendiga. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Luz en la Mañana. Deseamos que os haya gustado y que hayáis sido edificados por Dios y su palabra. Todo el equipo de Radio Luz a las Naciones os deseamos muy buen día y os damos las gracias por haber estado con nosotros. Os recordamos que este programa se repetirá esta noche a las 12, para todos aquellos oyentes que deseen volverlo a escuchar. También, a través de nuestra web www.fmradioluz.com, puedes sintonizarnos. Visítala. Luz en la mañana, una luz en tu camino. Te esperamos en el próximo programa. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón.